¿Cómo podemos hacer comprender, ¿no? Porque no basta reformar el currículo, hay que reformar también las instituciones, hay que reformar las mentes de quienes dirigen la educación, de quienes controlan los medios de comunicación, de quienes organizan, digamos, todo el aparato sociocultural de un país que redunda en la educación de los niños, de los jóvenes. Sí, pero es evidente que un imperativo educativo es contextualizar siempre. No puede aislar un acontecimiento, un dato, una cosa, un objeto, no se puede. Se debe poner en su contexto, es evidente. Pero pienso que lógicamente hay un paradoxo, porque para cambiar las mentes se debe cambiar la institución de enseñanza. Pero para cambiar la institución se debe cambiar las mentes, es como un círculo vicioso, no se puede. Pero las cosas empiezan como a ir cuando no saben cómo nadar, ¿verdad? Entonces se va al agua y empieza con... Mira, todas las reformas empiezan en un modo marginal y singular. La universidad moderna que ha sucedido, que fue después la universidad medieval, su creación es a Berlín, la Prusia, que era un pequeño país en el siglo XVIII. Y este modelo nuevo, con la introducción de las ciencias, se hizo el modelo actual. Y ahora debemos cambiar el modelo actual. Se debe empezar en un lugar. Y si el lugar muestra la fecundidad, va a pasar la diseminación del modelo. Claro, hay un marcado... Pero ahí aquí es porque como un instituto de GRIP tiene una importancia capital. Porque si es un nido de formación de un nuevo tipo de educador, un nuevo tipo de maestro, de un nuevo tipo de conocimiento, se puede hacer el ejemplo. Hay algunos otros institutos en México, en Brasil, pero se debe hacer las conexiones entre estos institutos. Aquí hay el profesor Sotolongo, que tiene una cátedra de complejidad en Cuba. Bien. Y digamos, debemos hacer las conexiones, debemos hacer nosotros redigar no únicamente los conocimientos, redigar las personas que quieren este cambio y ver que todo está conectado. Cuando empezó a escribir el método, y para mí era un modo como contestar al desafío de la complejidad. Era un método de conocimiento que ofrece la elaboración, y en el camino el conocimiento se integró en un pensamiento más profundo, más importante. El pensamiento es un modo de utilizar el conocimiento, el modo de reflexionar sobre todo, y que el pensamiento complejo conduce a una revolución educativa. Pero esta revolución educativa no puede ser aislada una revolución en la transformación de las relaciones humanas y modo de contestar a la crisis de la humanidad de hoy. Y por esta razón que me llegó la idea de otro tipo de política,
una antropolítica, digamos, con bases, el conocimiento pertinente del que significa humano, un político con la idea de política de civilización que toma el mejor de la civilización, pero combate el peor, y una política de la humanidad para la simbiosis del mejor de las culturas, y una vía que puede cambiar, que puede escapar al camino de catastrófico que seguimos para ir a la metamorfosis. Ahí todo esto se está conectado, eso también se debe concentrar en el instituto. Usted vivió los cambios del 68, sí, y está viviendo los cambios de los movimientos que están surgiendo en el mundo, los indignados, el surgimiento de las etnias. ¿Qué impresión le dan esos dos sucesos que ha vivido? En 78 había una aspiración, que es la aspiración de los jóvenes, de las generaciones, los jóvenes, que es una aspiración a una otra vida, una vida más autónoma y más comunitaria, más fraternidad y más libertad. Pero esta aspiración fue confiscado por algunos grupos políticos que dijeron a esos jóvenes: nosotros vamos a realizar su aspiración. Evidentemente estos grupos han ilusionado a los jóvenes. Las aspiraciones verdaderas no han encontrado el modo de realizar. Y ahora llegaron las desilusiones, la pérdida de modo de ver un futuro. Hoy día, cuando se ven a todos los movimientos iniciados por jóvenes en el mundo árabe, en Wall Street, Occupy, en Quebec ahora, los estudiantes, en Chile, en el momento de los jóvenes, han un poder de energía social extraordinario, pero esta energía capaz de luchar contra las tiranías del dictador o tiranía del dinero, tiranía del profito, no ha el poder de elaborar el nuevo camino, la nueva vía. Y cuando el dictador cae, es la dispersión, las contradicciones. Y hoy día el problema central es de indicar que hay posibilidad de cambiar de camino, que hay un camino a elaborar. No es un programa ya escrito, no es un modelo que existe, no. Es una cosa que se debe elaborarse con las fuerzas creatrices de la humanidad. Y es la cuestión hoy día, ¿no? Cómo esta energía, esta buena voluntad que existe en todos los países, cómo esta energía puede adelantar hasta un nuevo mundo. Porque las críticas las tenemos la crítica de la especulación financiera, del capitalismo financiero, del fanatismo religioso, del fanatismo. Tenemos denunciaciones. Las denunciaciones los bastan. Ahora se necesita enunciación de una otra política, de un nuevo camino. Es esto que intento yo de hacer en la vía, en otro libro, Camino de la Esperanza. Es eso.